¿Alguna vez te has preguntado por qué tu presencia parece abrumar a los demás, incluso cuando no estás haciendo ningún esfuerzo? Esta pregunta abre la puerta al enigmático mundo de los elegidos, individuos que, por su propia naturaleza, se destacan entre la multitud. Estas son personas que llevan consigo un aura de misterio, poseyendo atributos únicos que son tanto un regalo como una maldición. En los reinos de la espiritualidad y el mito, los elegidos son vistos con frecuencia como aquellos tocados por algo divino. Sin embargo, su camino está marcado por la soledad y la incomprensión. Esta exploración de su mundo revela el delicado equilibrio entre su esencia poderosa y el aislamiento que inevitablemente conlleva. La intensidad de su presencia. La primera razón por la cual los elegidos se encuentran envueltos en soledad está arraigada en la intensidad de su presencia. Cuando entran en una habitación, el ambiente cambia, cargado con una energía electrizante que capta la atención sin necesidad de una sola palabra. La presencia abrumadora de los elegidos, impregnada de una energía casi sobrenatural, no solo llena un espacio, sino que altera la esencia misma de las interacciones, tejiendo hilos de intensidad en cada encuentro. Esta energía magnética y formidable actúa como un faro, atrayendo a quienes los rodean con la promesa de profundidad y autenticidad. Sin embargo, a medida que las personas se acercan, se encuentran con una fuerza que trasciende la mera realidad, una esencia poderosa que vibra con la pureza cruda del universo. Esta intensidad descontrolada perturba el núcleo de quienes la experimentan, provocando una reacción visceral entre la admiración y la incomodidad. El aura de los elegidos, cargada con la sabiduría de las eras y la fuerza de historias incontables, no puede ser atenuada ni oculta. Brilla como un faro en los mares turbulentos de la interacción humana, guiando, pero también advirtiendo a aquellos que son atraídos por su energía. Quienes se acercan se sienten irresistiblemente atraídos, pero pronto se ven sobrepasados por la tormenta de emociones que despierta en su interior. La presencia de un elegido no solo ilumina, sino que penetra, alcanzando las partes más profundas del alma para despertar miedos y deseos latentes. Este impacto profundo, testimonio del poder del elegido, también fomenta una sensación de vulnerabilidad en los demás, llevándolos a retirarse hacia la seguridad de lo familiar y lo mundano. Este miedo no es solo al desconocido, sino a la presencia de alguien cuya fuerza y profundidad reflejan los vacíos dentro de los demás. Este efecto espejo, lo suficientemente poderoso como para exponer vulnerabilidades e inseguridades, provoca un instintivo alejamiento. Las personas confrontadas con la magnitud de tal presencia se sienten intimidadas, sus propios espíritus tambaleándose ante la innegable fuerza del elegido. No se trata de una afirmación deliberada de dominio, sino de una manifestación natural de su ser, un brillo tan intenso que puede aislar incluso en medio de una multitud. El resultado es una existencia paradójica, donde la profunda capacidad de conexión y transformación del elegido se convierte exactamente en aquello que genera su aislamiento. Así, el elegido recorre un camino de soledad, su viaje marcado por las huellas de aquellos que se acercaron, pero retrocedieron con temor. Es un mundo donde la luz de su presencia, aunque brillante, a menudo ilumina caminos que pocos están dispuestos a recorrer. 2. La preferencia por la soledad y las conexiones profundas. Otra razón del camino solitario de los elegidos proviene de su preferencia innata por la santidad de la soledad o la compañía íntima de unos pocos seleccionados, donde la profundidad de su esencia puede ser verdaderamente apreciada y comprendida. Esta elección deliberada no se debe al desprecio por las multitudes, sino al reconocimiento de la desarmonía que surge en estos entornos. En el bullicio de la multitud, las vibraciones profundas del elegido, resonando con la sabiduría ancestral y los susurros silenciosos del universo, se confunden. Sus mensajes sagrados se pierden en el intercambio superficial de cortesías. Es en la quietud de la soledad o en el calor de círculos íntimos donde su espíritu puede volar sin verse obligado a diluir su esencia para encajar en las expectativas sociales.
Los elegidos operan en una frecuencia que busca profundidad, autenticidad y conexión significativa, cualidades a menudo oscurecidas por las interacciones superficiales que dominan los grandes encuentros sociales. En tales circunstancias, sus esfuerzos por forjar vínculos genuinos son recibidos con perplejidad y desconcierto, ya que su intensidad y profundidad perturban a quienes no están preparados para tales encuentros. Conscientes de esta discordancia, los elegidos sienten cómo se levantan muros de incomprensión a su alrededor, mientras sus intentos de conectar en un nivel más allá de lo mundano son recibidos con sonrisas educadas que ocultan una incomodidad subyacente. Tercera, la dualidad entre atracción y miedo. El elegido encarna una paradoja. Un faro de luz cuyo brillo tanto atrae como ciega. Un espejo cuya claridad revela e intimida. Su presencia llama la atención, exudando un carisma innegable que es tan perturbador como impresionante, ya que está impregnado de una profundidad y autenticidad que trascienden el encanto superficial. Sin embargo, a medida que las personas se acercan, se ven confrontadas con la fuerza total de la esencia del elegido, una energía tan potente que amenaza con desmantelar las ilusiones sobre las que han construido sus vidas. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales donde el elegido es simultáneamente buscado y evitado, una figura intrigante que es reverenciada y temida. Cuarta, la dificultad en forjar conexiones auténticas. La lucha del elegido por encontrar relaciones verdaderas no surge de la falta de deseo por compañía, sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que los define. Las conexiones con un elegido son raras, no por coincidencia, sino porque compartir su nivel de intensidad requiere vulnerabilidad, coraje y disposición para explorar los territorios inexplorados del alma. La guerra espiritual, la presencia de un elegido en cualquier espacio, no solo lo llena sino que lo transforma, actuando como un catalizador que transmuta la falsedad en verdad, la sombra en luz. Sin embargo, esta autenticidad representa una amenaza para quienes han construido sus vidas sobre apariencias, provocando rechazo, enfrentamiento o incluso ataques. El elegido se convierte así en un guerrero de la verdad, luchando no por dominio, sino por la liberación del espíritu humano de las cadenas de la falsedad. 6. El desalineamiento con la sociedad. Los elegidos por naturaleza desafían, cuestionan y trascienden lo convencional, lo que los coloca en un conflicto constante con la cultura dominante. En espacios donde las conversaciones son superficiales y la existencia se enfoca en lo efímero, los elegidos sienten un profundo desajuste, un malestar casi físico al verse obligados a encajar en moldes que no les corresponden. 7. Un propósito superior. Por encima de todo, los elegidos sienten un llamado inquebrantable a un propósito superior, una misión sagrada que demanda su completa devoción. Este llamado los aparta de lo trivial y los empuja hacia la introspección, el crecimiento y la transformación, llevándolos, una vez más, a un camino solitario. En última instancia, aunque su soledad es profunda, también es un testimonio de su grandeza. 8. La resistencia del mundo a la transformación. Los elegidos no solo traen consigo una presencia poderosa, sino que también son agentes de cambio. Allí donde van, alteran la energía, sacuden estructuras y desafían paradigmas. No porque lo busquen activamente, sino porque su esencia es transformadora. Sin embargo, la mayoría de las personas temen el cambio. Prefieren la comodidad de lo conocido, incluso si eso significa vivir en una ilusión. Cuando un elegido entra en sus vidas, es como un terremoto espiritual que remueve lo más profundo de su ser. Esta resistencia al cambio se manifiesta en múltiples formas: rechazo, envidia, miedo o incluso agresión. No es raro que los elegidos sean atacados verbal, emocional o incluso físicamente, simplemente por ser quienes son. Su mera existencia desafía las normas establecidas y, por ende, se convierten en blancos de críticas y hostilidad. 9. El precio de la sabiduría y la visión.
Otro factor clave en la soledad de los elegidos es su capacidad de ver más allá de lo superficial. Su mente y su alma operan en un nivel distinto, lo que les permite comprender la realidad desde una perspectiva más amplia. Mientras otros están atrapados en distracciones mundanas, los elegidos perciben patrones, verdades ocultas y conexiones invisibles. Esta claridad de visión es un don, pero también una carga. A menudo, tratan de compartir su conocimiento con los demás, solo para ser rechazados o ignorados. No porque su sabiduría sea incorrecta, sino porque es demasiado disruptiva para quienes no están listos para recibirla. Este fenómeno ha ocurrido a lo largo de la historia. Los visionarios, los profetas, los grandes líderes espirituales y los pensadores revolucionarios siempre han sido incomprendidos y, en muchos casos, perseguidos. 10. La dualidad entre fortaleza y vulnerabilidad. Los elegidos poseen una fortaleza interior inquebrantable, pero eso no significa que no sientan el peso de la soledad. De hecho, muchos de ellos experimentan momentos de profunda tristeza, preguntándose por qué parecen estar destinados a caminar solos. Su sensibilidad los hace sentir intensamente tanto la belleza como el dolor del mundo. Se conmueven con la injusticia, sufren por el sufrimiento ajeno y anhelan una conexión auténtica en un mundo que a menudo valora lo superficial. Sin embargo, en medio de esta dualidad encuentran su mayor poder. La soledad no es un castigo, sino una invitación al autoconocimiento, al crecimiento espiritual y a la preparación para la misión que han venido a cumplir. 11. La aceptación del camino solitario. Llega un punto en el viaje del elegido en el que comprende que su soledad no es una maldición, sino un regalo. Es en la soledad donde descubren su verdadero poder, donde reciben las revelaciones más profundas y donde se conectan con su propósito superior. Aprenden a valorar la compañía de aquellos pocos que realmente los entienden, en lugar de buscar la aceptación de la multitud. Encuentran paz en su propia compañía y descubren que la verdadera conexión no se basa en la cantidad, sino en la calidad de las relaciones. Al final, el camino del elegido es un sendero de transformación, no solo para sí mismo, sino para el mundo entero. Aunque la soledad sea una constante en su viaje, también lo es la certeza de que están cumpliendo con su destino. Y en ese cumplimiento encuentran la mayor de las recompensas, la realización de su verdadero ser.